profesional que yo admiro mucho, es un gran amigo que ha sido muy generoso con nosotros en su conocimiento, en su experiencia en la investigación. El látex y el uso de plataforma Overleaf llegó hasta por lo menos gracias a él, así que por suerte podemos hacer extensiva todos estos contenidos que a nosotros nos ayudaron muchísimos, así que, bueno, agradecerle a él que está con nosotros. Yo soy Gustavo Sosa, estudiante avanzado de la Tecnológica Regional Tucumán. Seguramente si interactúan por el aula virtual, por mail, por el grupo de WhatsApp, o bueno, otros canales de comunicación que puedan encontrar, se van a estar comunicando conmigo, así que, bueno, agradecerle la participación, con confianza lo que necesiten, para ayudarlos. Este es un curso que se ha pensado como inicial, ¿sí? Para aquellas personas que sea quizás su primer contacto con esto que es látex. De todas formas, vamos a tratar de abordar y de ampliar hacia otros formatos un poco más avanzados, como quizás puede ser un formato de tesis, o bueno, ya lo iremos viendo, así que si a alguien le parece, quizás si ya tuvo algún contacto con látex antes, y lo que veamos hoy le parece un poco básico, que no se desanimen. Miércoles y viernes vamos a seguir viendo algunas cosas muy interesantes, vamos a tratar de trabajar con algún que otro plugin que nos permita facilitar aún más cómo nos desenvolvemos en látex y en esto de la escritura, orientado puntualmente a la producción de documentos, de artículos, de material científico. Así que, bueno, muchísimas gracias Juan, le doy la palabra a él ahora, los dejo con él que van a ver la primer parte, le llamaríamos la teoría en clases tradicionales, y después van a estar un ratito conmigo haciendo la parte de la práctica. Cualquier consulta, vamos a estar atentos al chat, así que, bueno, muchísimas gracias a todos, te dejo Juan. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer poder estar compartiendo algunos de los conocimientos pues, que poseo en esta área de divulgación y de publicación de textos científicos. Aquí vamos a estar trabajando con Gustavo, gran amigo mío. La idea de este trabajo pues, es tratar de mostrarles a ustedes que no importa cuál sea la disciplina o, digamos, el dominio de trabajo de cada uno de los participantes, lo más importante al momento de sentarnos a escribir, a redactar, ya sea un documento, no importa el tipo, sea tesis, sea informe de laboratorio, sea un reporte, no importa, lo que nos debe importar, lo que debe priorizar durante ese proceso, debe ser el fondo y no la forma. Entonces, todos conocemos, digamos, muy bien el paquete Office. Creo que todos nos hemos servido muy bien de ese paquete por mucho tiempo, incluso yo todos. Sin embargo, cuando se trata de hacer trabajos un poco más colaborativos, cuando estamos pensando en de pronto incluir a una u otra persona a que editemos al mismo tiempo un documento, que ambos estemos viendo la versión que se está cambiando en cada momento, ya la cosa se vuelve un poco más complicada porque además de eso hay que tener en cuenta que Microsoft Word, por ejemplo, nos tenemos que estar preocupando tanto por el fondo como por la forma, porque si estamos modificando algo, automáticamente si incluimos un salto de línea, lo que ocurre es que básicamente todo el texto se mueve y bueno, digamos que no es tan problemático cuando es solamente texto, sino cuando también incluimos imágenes, que si está en línea con el texto, que si está en formato cuadrado, en fin, un montón de cosas más. Entonces, nada, digamos que para solucionar ese tipo de problemas, con el paso y el avance de las tecnologías de información, que ha tomado bastante impulso en estas 2 últimas décadas, surgen los editores de texto o compiladores de texto, que son más que todo orientados, por ejemplo, como el lenguaje látex, que bien dice, este curso es una introducción hacia ese lenguaje, cuyo fin es la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Entonces, digamos que por las características y posibilidades del mismo, se utiliza especialmente para generación de artículos, libros científicos, que incluyen imágenes, por ejemplo, de muy alta calidad y expresiones, por ejemplo, en el caso de la ingeniería matemática digamos, alta complejidad.
y todo garantizando siempre digamos, una organización muy estructurada, que es agradable a la vista, que genera documentos muy elegantes. Entonces, que no es ni más ni menos que los requisitos de las revistas que tienen alto impacto y que están indexadas en las bases de datos más prestigiosas. Entonces, en este sentido, de todo lo que tiene que ver con edición de textos científicos, pues aparece la necesidad de utilizar los elementos en la nube. Digamos que la nube también ha sido un participante bastante importante durante toda esta transición hacia un avance en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información, y se creó Overleaf, que es, digamos, la herramienta que vamos a utilizar para poder trabajar con LaTeX, que no es ni más ni menos que un editor de LaTeX, pero con servicios en la nube. Entonces, básicamente, Overleaf lo que es un editor colaborativo de LaTeX basado en la nube y que se utiliza para escribir, como anteriormente había dicho, o editar y publicar documentos científicos. Sin embargo, como todo hay que decirlo, cada una de las cosas nuevas, cada una de las tecnologías nuevas a las que nos enfrentamos, sin importar que sea de cualquier carácter, digamos que no, hablando de que no solamente estamos considerando edición de textos, todo tiene una curva de aprendizaje. Sin embargo, cuando estamos trabajando o pensando en este tipo de redacción, muchas veces esa es como la primera barrera, como que, es que de pronto, como yo nunca he programado, se me va a hacer muy complicado escribir una línea de código, que realmente no son líneas de código lo que vamos a utilizar en Overleaf, sino secuencias o comandos que ya están predefinidos y que simplemente cuando los tecleamos, ya él automáticamente sabe qué tiene que hacer. Entonces, digamos que eso es como que lo que tengo por decir de la parte teórica. No sé si Gustavo quiere ya comenzar algo con la parte práctica, y cualquier cosa, pues yo le voy haciendo algún aporte si lo veo necesario. Buenísimo, Juan. Interesante la explicación. Yo creo que mucha gente por ahí puede entender qué es lo que estamos hablando de LaTeX respecto de que tratamos de componer un texto, pero quizás se les haga complejo de imaginar. Así que vamos a compartir pantalla. Yo voy a compartirles esto. Vamos a poner compartir. ¿Me ven ahí? ¿Me confirman en el chat, digamos? No hace falta que se desmuten. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Entonces, esto que nosotros vemos aquí es la parte de... Nosotros vamos a ir hacia atrás. ¿Sí? Lo primero que quiero mostrarles es el aula virtual. Entramos acá. Cuando ingresen a aula, Juan, vos que tenés el audio, que no estás muteado. Sí, Queríamos crear un aula virtual a la cual se puedan loguear y resolver algunas actividades, bueno, en el formato que nosotros utilizamos en Moodle. Sin embargo, como hubo mucha participación, les hicimos un ingreso de invitados, ¿sí? Los que se inscribieron y pudimos registrar su mail correctamente a través del formulario, les llegó hoy un mail, de hecho les envié hace ratito también, el link de la aula virtual con una pequeña contraseña que cuando ustedes ingresen y les pida ahí ingresar como invitado, ponen esa contraseña, es LaTeX 20 UTN, y van a ingresar exactamente a esta sección que yo tengo acá. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña sección de introducción, que es una ampliación de lo que vimos recién, de lo que habló un poco Juan, ¿sí? Que es LaTeX, que es TeX, para que se entienda que esto es, llamémosle si se quiere, un lenguaje de composición de textos. ¿Por qué aprender LaTeX? ¿Qué es Overleaf? ¿Sí? Una introducción, todo con sus referencias, para que puedan ir poniéndose al día. Yo sé que a veces en un contacto de 40 minutos, una reunión de una hora, uno necesita repasar un poco algunas cosas, así que ahí les dejamos una pequeña introducción. Luego tenemos una pequeña sección de suscripciones, porque nosotros vamos a utilizar dos
aplicaciones web para las cuales necesitamos crearnos una cuenta, y esas son, por supuesto que Overleaf, ¿sí? que es la aplicación web en donde vamos a escribir esto en formato LaTeX, y además vamos a utilizar ya para la segunda clase, para el segundo encuentro del miércoles, la aplicación de Zotero. ¿Sí? Zotero es una biblioteca, o un gestor de referencias bibliográficas, mejor dicho, por ahora lo vamos a dejar de lado, y vamos a saltar a la sección del encuentro 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá en esta sección del encuentro 1? Vamos a ingresar a Overleaf, ¿sí? Que es esta página. En la página nos va a pedir que nos registremos, obviamente que ellos tienen un ofrecimiento de una cuenta Pro o Premium de pago, nosotros no vamos a utilizar esas funcionalidades, vamos a quedarnos con las cuentas gratuitas. Para ingresar a Overleaf se puede crear una cuenta desde cero, ¿sí? Como se ve ahí, o se puede ingresar ya teniendo algún otro tipo de cuenta, como por ejemplo una cuenta de Google, o se puede ingresar teniendo cuenta de IEEE para el que esté asociado a IEEE. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es crear un template, ¿sí? ¿Por qué? Porque LaTeX va a explotar una de sus mayores virtudes, si se quiere, cuando nosotros tengamos que escribir o desarrollar un documento que ya esté predefinido. Muchas veces esos documentos son proporcionados por, como dijo Juan, una revista, una editorial, la conferencia en lo que nos estamos presentando, pero en general muchos proyectos o muchos templates son de la comunidad. Así que nosotros lo que vamos a hacer es utilizar eso para formatear la estética de nuestro documento. En particular, o al principio, voy a decir en todo caso, nosotros teníamos armado un pequeño documento de muestra con un formato de artículo IEEE, pero cuando vimos que muchos de los participantes no eran del área de la ingeniería, decidimos cambiarnos a un formato más común, como es las normas APA, ¿sí? Más común me refiero a que en el caso de IEEE es específicamente para el área de ingeniería, mientras que en formato APA, bueno, se utiliza para la mayoría de los congresos. No sé yo al respecto de las otras áreas, supongo que si hay algunas áreas específicas, también podemos encontrar los templates. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos a Overleaf, a ustedes en este plano en este plano del medio no les va a salir nada, por si es que no tienen ningún artículo, ningún template puesto. Vamos a poner nuevo proyecto, ¿sí? A mí acá me permite ingresar varios tipos de templates, inclusive están como categorizados. Yo voy a poner aquí, ver todas. Y cuando ponga ver todo, voy a copiar de acá. Ejemplo, informe con APA. ¿Sí? Buscamos desde ahí. Y de acá nos aparece un informe que en realidad, o evidentemente, se hizo también para un curso de LaTeX, que nosotros en una búsqueda lo encontramos, nos pareció súper apropiado, así que lo vamos a utilizar para esta parte. Hacemos clic acá. Overleaf nos permite desde ver el archivo fuente hasta descargarlo, pero nosotros lo vamos a abrir como template. Y de acá vamos a reconocer, acá le paso a Juan, que seguramente nos va a hablar sobre el tema del uso de los paquetes, pero vamos a reconocer el espacio que tenemos aquí a la izquierda. Si se fijan en el aula virtual, está también exactamente este análisis, para el que se lo pierda, para el que llega tarde, para el que necesite verlo a su ritmo o en otro momento. Pero bueno, acá a la izquierda tenemos el espacio donde vamos a ver los recursos del documento. Yo en este caso tengo dos archivos. Uno es .text, ¿sí? Donde voy a, en este caso, primero suponer que es donde tengo el texto, y después tengo un archivo que es .viv, que ya vamos a abordar seguramente en el segundo encuentro, que es donde tengo detallada la bibliografía, y que eventualmente vamos a utilizar a través de algunos comandos para hacer las referencias. ¿Sí?
En este espacio del medio tengo el texto, ¿sí? Acá es donde nosotros vamos a volcar nuestro texto, junto con todas estas letras raras que aparecen ahí, ya ahora Juan nos explica bien. Y acá a la derecha, lo que voy a ver es la composición. O sea, esto medio raro que ustedes ven acá, cuando yo le pongo recompilar, aquí a la derecha vemos que se crea el documento, bueno, como en este caso está hecho el template. Así que vamos a hablar un ratito sobre algunos comandos y paquetes básicos, y ya volvemos puntualmente a la actividad que vamos a hacer en este primer encuentro. ¿Te paso, Juan? Bueno, vamos a esperarlo a Juan un ratito. Yo voy a dejar de compartir, porque en realidad él va a tener que compartir su pantalla. Ahí está, perfecto. Listo. Entonces, como bien decía Gustavo, esta parte que está aquí hacia la izquierda es lo que tiene que ver donde vamos a escribir el texto, y en la parte derecha es donde vamos a ver el resultado cuando lo compilamos. Entonces, en esta parte más a la izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con los, ese punto text compone el archivo de texto madre y introducir la bibliografía. Esto que está acá es como el árbol de cómo queda el documento. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. La idea de esta parte que está por acá es donde uno empieza a ver la cosa como un poco tedioso, porque empieza uno a ver un montón de expresiones, de comandos, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que siempre he dicho es, hay que comenzar, valga, digamos, suena un comentario un poco elocuente, pero hay que comenzar por el principio. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá generalmente se utiliza cuando estamos hablando del tipo de documento. Este 12 puntos es el tamaño de letra, el tamaño más grande de letra. Y en este caso, estamos trabajando con una portada, digamos, el tipo de documento es un tipo reporte. O sea, es simplemente un ejemplo que vimos bastante apropiado para como la primera parte del curso. Y bueno, aquí yo estoy dejando un poco, digamos, algo comentado, algunos de los paquetes más importantes, porque algunos simplemente se utilizan, ni siquiera se utilizan, sino que se utilizan o se incluyen por si de pronto, por ejemplo, en este caso, si se necesita una página en blanco a la última, digamos, al final del momento, que, por ejemplo, en este caso, que podamos utilizar los encabezados al final de cada página. Por acá, por ejemplo, en el tipo de papel, generalmente se utiliza A4 en imprenta, y en lo de geometría es para uno poder definir, aquí no es el caso, pero si uno quisiera, pudiese definir el total, el ancho y el alto máximo, para que no se pase de los márgenes. Y así hay un montón de cosas más, por ejemplo, y aquí les pongo que si se quiere información más detallada, pues en este link pues, pueden encontrar cómo se hace. Entonces, más allá de todo lo que les he comentado, aquí hay otros paquetes que tienen que ver con edición de gráficas, cómo los podemos agregar tablas, cómo podemos agregar los pies de cada una de las figuras o de las tablas, tamaños de las fuentes, el tipo de fuente que yo quiero de pronto en los captions, si de pronto lo quiero en algunos que tengan negrilla o no. Ya esos son detalles un poco que podemos seguir viendo en la segunda sesión. Lo que me interesa de esta parte es que, por ejemplo, esto sí me parece fundamental. Estos dos que están aquí son dos paquetes que no pueden faltar si vamos a escribir en español. Porque, por ejemplo, Babel es el paquete que se utiliza para lenguajes, y acá tenemos que colocar en qué idioma queremos escribir. Y este UTF-8, por ejemplo, es un paquete para codificación de caracteres, y siempre tiene que estar, porque es lo que nos va a permitir, por ejemplo, escribir, si necesitamos escribir una comilla, una arroba o un carácter de esos que de pronto no son tan comunes en la escritura, pero que muchas veces los necesitamos. Pero bueno, esto que está más abajito por acá es si, por ejemplo, necesito escribir ecuaciones. Estas son las 3 librerías más apropiadas para ecuaciones, para lo que tiene que ver con ecuaciones matemáticas. Y este paquetico es importante si yo quiero, por ejemplo, referenciar en normas APA, porque normalmente se utiliza formato de IEEE. Pero bueno, esto es para decir que no solamente nos podemos limitar a un solo tipo de escritura, sino a un formato bastante amplio. De hecho, hay muchos formatos aparte de APA y IEEE que también son normalmente utilizados y que también se pueden utilizar, digamos, dentro de estos editores de texto.
Esto que está por acá, de los estilos de página, ya tiene una documentación bastante amplia, no quiero entrar en detalle al respecto, pero por ejemplo este estilo de página que dice fancy, que es como elegante, que básicamente lo que hace es que agrega una linecita en cada una de las páginas que no sea, o sea, distintas a las páginas donde sale el titular de capítulo, y aquí de pronto pone la información importante de parte del documento estamos y algo de la institución, por ejemplo, que está realizando esa plantilla. Entonces, por ejemplo, quisiera que de pronto aquí viéramos un cambio. Si yo escribo aquí, por ejemplo, no sé, si yo escribo aquí esto y lo recompilo, la idea es que cada cambio que yo haga en la parte izquierda, yo pueda ver en la parte derecha del documento. Entonces, acá todavía no me lo ha cambiado porque tiene que ver con algunos de los permisos de quien crea el documento. Entonces, pero no es nada del otro mundo. Digamos que ese tipo de cosas uno las puede modificar. Pero, por ejemplo, si yo hago esto aquí, esto es para, por ejemplo, si yo quito esto de acá y lo pongo acá, automáticamente me lo debe cambiar en la página de la portada. Lo que pasa es normalmente, esto es como todo, como yo les venía diciendo, aquí ya cambió lo que estaba acá, si se dieron cuenta. Aquí está vamos a dejarle la contribución aquí. Cada uno de los cambios, como ya les había dicho, que yo haga en la parte izquierda se ven reflejados en la parte derecha cada vez que yo compilo. Algo importante que hay que agregar aquí es el hecho de que este editor de texto simplemente genera un PDF, porque muchas veces las personas creen que cuando utilizan Overleaf les puede generar un documento en Microsoft Word que pueden editar y no. No sé si es una desventaja o no, más bien creo que es una razón que obliga a las personas a seguir trabajando en este lenguaje y por eso, digamos, está de esa forma. Entonces, acá este simple portada, capaz lo hicieron simplemente como para un taller o algo muy sencillo. Entonces, aquí definieron, por ejemplo, que el texto iba a estar en negrillas. Ese BF significa bold font. Estos .5 significan los espaciamientos horizontales. Pero, como les digo, son detalles que están en la plantilla. Al final, si a mí no me molesta que la plantilla esté como está, yo obvio todo eso y simplemente cambio lo que a mí me interesa. Por ejemplo, si mi programa no es de educación, sino de ingeniería, yo puedo cambiar eso y no me meto, digamos, con las otras cosas que de pronto me pueden dar miedo porque no sé qué va a pasar si yo las cambio. Entonces, así automáticamente podemos hacer con todo. Y algo que es importante, digamos, aquí, bueno, como ya les decía, esto si yo quiero cambiar ya el autor, la información del correo, si quiero agregar otra información más, por ejemplo, esto aquí, cada vez que vean esta introducción today, significa de que va a poner la fecha del día actual, digamos, del día de hoy en este caso. Entonces, por ejemplo, en este caso es porque está organizado como en forma de capítulos. Y esto que está aquí, por ejemplo, para crear un índice es necesario que exista un contenido antes. Pero bueno, para poderlo crear se utiliza con el comando de tabla de contenidos. Y esto de nueva página es para que cree un espacio siempre, un salto de página al final de la tabla de contenidos para que no se peguen las dos cosas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, crear un capítulo 1, yo le pongo el comando capítulo o chapter y entre llaves siempre va a estar lo que yo quiero que se muestre en la parte derecha. Entonces, si yo no quisiera introducción, sino, por ejemplo, preámbulo, fíjense que automáticamente se me modifica acá en el árbol del documento. Y si yo lo compilo, pues naturalmente me debe aparecer modificado no como introducción, sino como preámbulo. Y así sucesivamente. Si ya, por ejemplo, si yo sé que esto es un capítulo y ya no me interesa, ya yo sé que ese capítulo comprende varias secciones, el comando para yo poder crear una sección es así, section, en inglés, y dentro de las llavecitas escribo lo que a mí me parezca pertinente, ya sea una introducción, una justificación, ya sean los objetivos, como por ejemplo aquí está descrito, cualquier cosa que de pronto ya consideremos necesario. Si yo quiero seguir bajando en los niveles, por ejemplo, de detalle, ya no quiero una sección, sino una subsección, aquí me da la opción, subsección. Y si quiero una más abajo todavía, escribo subsección.
y automáticamente él me va creando, por ejemplo, yo quiero colocar aquí fase A, como por poner un ejemplo ilustrativo, por acá fase B, él automáticamente me va a modificar y me va a crear la enumeración, que son una de las cosas más complicadas que personalmente me parece cuando utilizamos los paquetes de Office, porque nos toca a nosotros jugar con esto, nos toca a nosotros modificar este numerado que muchas veces puede ser algo tedioso. Entonces, ya lo que venga de aquí en adelante, digamos que esto es como para hacer un primer texto plano, da una buena idea y de entrada le da a uno una buena organización de cómo más o menos puede quedar el documento. Y si se dan cuenta, yo en ningún momento me he preocupado por la forma, simplemente me estoy preocupando por el contenido. Entonces, aquí de una u otra forma, si yo quisiera, si yo tengo un documento en Word, por ejemplo, como ya yo acá tuve la precaución de tener esta, si está en español, por ejemplo, que ya yo tengo estos dos paqueticos, estas dos líneas escritas, ya yo sé que cualquier texto que yo escriba, él automáticamente me lo va a reconocer acá porque ya incluso están codificados para aceptar las tildes. Porque ese es uno de los problemas más frecuentes que sucede, que las personas cuando están trabajando en este tipo de compiladores o editores de textos científicos, al momento de comenzar dicen que les resulta muy complicado porque los caracteres latinos no lo reconocen. Pero todo eso va de la mano con los paquetes que uno vaya cargando, que deben decirle a ese compilador a bajo nivel que esos son los caracteres que debe entender. Entonces, como les digo, si tuviesen algún documento escrito, sería simplemente copiar lo que tienen en Word o en un bloc de notas y pegarlo acá literalmente, y automáticamente les va organizando todo el documento. Entonces, así se crean las secciones, las subsecciones. Si yo, por ejemplo, quisiera crear una lista, por ejemplo, cada vez que vamos a crear, cada vez que decimos a continuación, por ejemplo, se listan los requerimientos necesarios para obtener la certificación del curso. Si yo quiero hacer una lista de objetos o de enumerar, digamos, de lista de objetos pero sin enumeración, yo lo que hago es escribir el comando begin y escribo itemize. Automáticamente se dan cuenta que él va autocompletando y eso es una ayuda bastante buena. Porque cuando yo le doy enter, él enseguida me dice, listo, ¿cuál es el primer ítem? Entonces yo le pongo asistir a la totalidad de los módulos. Y le doy recompilar, por ejemplo. Y él automáticamente acá me va a crear esto que yo le estoy diciendo. Si yo quisiera crear otro, por ejemplo, escribe nuevo ítem y pongo enviar los trabajos solicitados. Y así sucesivamente. Es decir, de esta forma podemos crear una lista de requerimientos o de varias, digamos, opciones que necesitemos. Y no es tan complicado, es solamente que poco a poco es necesario que nos vayamos familiarizando con este tipo de instrucciones o de comandos para que más adelante, por ejemplo, con el tiempo, ya no se nos haga tan complicado ni no nos parezca tedioso, porque al final lo que nos estamos evitando es el uso de una interfaz gráfica y nos estamos ahorrando un montón de tiempo porque todo lo estamos haciendo acá, digamos, desde el texto. Y si se dan cuenta, digamos, cuando esto que está por acá, este numerito, voy a hacer un paréntesis, generalmente son warnings. No significa que el texto esté malo, sino que de pronto les dicen que se ha cambiado algo con respecto a la versión original del documento. Y muchas veces es importante, porque en estos warnings, a veces, cuando la bibliografía no cumple, cuando de pronto un elemento de la bibliografía no cumple, que le haga falta el año, que le haga falta el autor, que le haga falta la editorial, aquí en los warnings donde podemos ver esa información y es donde podemos saber cuáles son los problemas que tiene el documento antes de, para una versión final, por ejemplo. Hay algo que agregar que me parece de bastante importancia y es el hecho de cómo hacer el trabajo en colaboración. Por ejemplo, actualmente Overleaf tiene una limitante y es que, bueno, cuando las cosas realmente funcionan muy bien, se dan cuenta de que pueden empezar a lucrarse con esto. Y ahora solamente se puede hacer colaboración entre dos usuarios. Si yo quisiera compartir este trabajo con alguien, por ejemplo, yo acá es lo que tengo que hacer es, por ejemplo, yo le doy aquí, escribo el correo de la persona, yo escribo Gustavo,
y le digo que aquí va a poderlo editar. Si yo quisiera que solamente lo pudiera leer, yo le doy compartir. Y él le envía un mensaje o una invitación a él donde él la tiene que aceptar. Y Gus, si puedes, porfa, entra o acepta esa invitación que te mandé para mostrarles lo que me parece a mí la característica más importante de Overleaf, y es el hecho de que podemos hacer edición simultánea y que los dos podemos ver los cambios que estamos haciendo en tiempo real. Eso también lo pueden hacer, digamos, en Google Docs. Es una forma, digamos, es la forma de Word de imitar lo que está haciendo Overleaf. Sin embargo, pues, como les digo, en Word nos tenemos que preocupar por fondo y forma, y acá solamente nos preocupamos por el fondo. Entonces aquí automáticamente ya yo me di cuenta de que Gustavo está conectado, además que disponemos de por acá de un chat para poderle escribir yo lo que yo quiera, sin necesidad de repente estar recurriendo al celular o a alguna red social. Y por acá, además, fíjense, aquí estoy viendo lo que él está modificando, él automáticamente me dice en qué línea de documento está. Estos numeritos son importantes porque es lo que a mí me va a permitir decirle a Gustavo, hola Gus, por favor refírate hacia la línea 114 y trata de cambiar X parámetro, o no me parece lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un comentario, es decirle, esto que estás escribiendo aquí no me parece que está bien, yo le doy aquí en agregar comentario y se lo pongo. Revisar, por ejemplo. Y él automáticamente me lo va a poner aquí en amarillo y me va a mostrar acá que es algo que hay que tener en cuenta, o es una observación que yo le estoy haciendo a él y que me parece que es importante que se revise. Si de pronto tuviésemos la versión premium, hay algo muy bonito que es el seguimiento de cambios, y es el hecho de que, nada, que cada cambio que se va haciendo va quedando guardado va marcando una trazabilidad, y todos los usuarios deben aceptar ese cambio para que quede registrado como la versión final, si no queda simplemente como una propuesta. Pero bueno, son cosas de las cuales no dependemos al 100% y podemos funcionar muy bien sin necesidad de utilizar ese seguimiento de cambios, simplemente haciendo como los comentarios respectivos, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que si están trabajando dos personas, son dos formas distintas de ver un mismo problema, y puede que lo que para mí, disculpen, sea una solución, para la otra persona puede que no sea tan así. Y es por eso que es muy buena esta opción de poder crear los comentarios, de que lo podamos ir viendo aquí enseguida, porque es lo que nos va a permitir ponernos como de acuerdo con esa persona sin necesidad de hacer, por ejemplo, una llamada. Muchas veces entre Gustavo y yo hemos hecho modificaciones de un documento, incluso con otros compañeros del grupo de robótica educativa del laboratorio, sin necesidad de estar en una videollamada, porque automáticamente aquí tenemos todo. Claro, hay que decir que durante el periodo de la pandemia, Overleaf se dio cuenta que la producción bibliográfica está aumentando un montón, y lo que hicieron fue regalar licencias premium por 2 meses aproximadamente, donde se podían hacer edición simultánea de hasta 15 usuarios. Entonces, ahí era distinto, era más chévere, porque podíamos hacer la edición, todos podíamos ver quiénes estaban conectados, estábamos haciendo el seguimiento de cambios, yo aceptaba, o a la persona que aceptaba decía por qué sí, por qué no. Y acá se guardaba el control de versiones, que es algo muy importante, porque muchas veces nos pasaba que nos perdí. Lo bueno de esto es que como estamos trabajando en la nube, él hace un autoguardado cada 3 segundos. Y cada vez, por ejemplo, aquí me va guardando el control de versiones desde la primera vez que yo lo creé. Entonces, si a mí no me interesa, por ejemplo, lo que yo hice a las 7:34, yo puede que me acuerde de que había un cambio que había hecho a las 6:46 y me voy acá y él me dice dónde, digamos, esta es la versión que estaba a esa hora. Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber qué cambios he hecho. Yo le doy aquí en comparar con otra versión y automáticamente él me empieza a mostrar cuáles son esos cambios que yo he hecho. Entonces me empieza a decir, ah, no, mira, cambiaste esto por esto, quién lo cambió, a qué hora lo cambió, que son cosas que al principio uno diría que no tienen sentido, pero cuando se está trabajando en un documento con varias personas, adquiere bastante peso, porque cada quien queda como una bitácora de lo que cada uno está contribuyendo, y es una muy buena forma de medir también si eso es un parámetro o algo que se tenga en cuenta para medición dentro de esa publicación, por ejemplo, qué tanto ha aportado cada uno de los autores. Entonces, bueno, nada, yo creo que eso era lo que yo tenía por comentar al respecto, por parte de la primera sesión.
creo que puedo seguir hablando un montón de cosas, pero la idea es también no saturar tanto con todo lo que tiene que ver con esta parte, que es puede que sea como la más densa, porque la idea es que en la segunda parte de este curso podamos ver algo de cómo hacer una referencia, de cómo hacer una cita bibliográfica, cómo hacer una referencia cruzada a un objeto, ya sea una imagen, sea una tabla, cómo hacer tablas, cómo insertar figuras, todo eso viene más adelante, pero por hoy quería simplemente mostrarle la parte de el texto plano, cómo hacer de pronto las cosas más básicas, ya lo que tenga que ver con ecuaciones matemáticas, creo que eso puede dejarse para lo último, y para la segunda parte me parece que vamos a utilizar un formato ya en doble columna y en formato de triple para cambiar un poco y que veamos que esto puede funcionar con muchos templates. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Buenísimo. Bueno, vamos a volver ahora un poquito, voy a volverles a compartir mi pantalla. Voy a volver acá. Compartir. Creo que ahí estamos viendo. Buenísimo, realmente es una plataforma que tiene mucho para dar, con la que se pueden hacer muchas cosas diferentes, entre ellas, como decía Juan, la de editar simultáneamente. Eso es una herramienta que nosotros realmente nos vino muy bien. En el laboratorio de robótica educativa la estuvimos trabajando, sobre todo en el proyecto de simulación clínica, donde por ahí una semana antes de que tengamos un deadline, donde ya hay que presentar el artículo, y uno en Google Docs por ahí, qué sé yo, tiene otro tipo de manejo, nos resultó muchísimo más cómodo trabajar acá, hacer el seguimiento, no solamente con los comentarios, sino también con el historial. Como les contó Juan, en ese momento teníamos cuenta premium, dado que Overleaf hizo como esas asignaciones de cuentas premium por el tema de la cuarentena. Eso ya no está, pero las funcionalidades que tienen las cuentas gratuitas son muy útiles, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a seguir trabajando entonces? Hablando puntualmente del curso, este es un curso gratuito, o sea, se va a desarrollar toda esta semana, tiene 3 encuentros, y es certificado, ¿sí? Así que como es certificado, nosotros vamos a establecer un mínimo de requisitos, entre ellos estar inscrito en el link de Google Form que les debe haber llegado. Si hay alguna persona que no asistió a esta clase, que está con nosotros en Zoom porque le compartieron el link, pero no se inscribió, por favor que lo hagan, porque de esa lista es de donde nosotros vamos a ver los mails y los datos para corroborar las tareas que nos llegan, y bueno, hacer una asignación ahí, una especie de aprobado, o de quizás alguna que le falte hacer para completar la tarea. Es un certificado de asistencia, así que nosotros no pretendemos, como decía recién, aprobar lo que se haga, pero sí pretendemos hacer un seguimiento de que están realmente utilizando la herramienta, ¿sí? En este encuentro 1 se hizo una propuesta de una actividad súper básica, considerando aquellas personas que sea su primer encuentro con esta plataforma. En el aula virtual lo tienen. De hecho, me voy a cambiar, perdón, voy a cambiar lo que estoy compartiendo porque no era eso lo que quería mostrar, era este. Ahí está. Bien, era esta ventana porque acá les quiero mostrar el aula virtual, que todo lo que tienen que hacer está completamente detallado. De hecho, enhorabuena, hay gente que antes de que empiece el encuentro 1 ya me había mandado la tarea hecha, así que felicitaciones a ellos, los esperamos en el encuentro 2 y 3, que si esto les resultó inicial, podamos abordar algunos temas un poquito más profundos, ¿sí? Bien, entonces, acá está un poco de lo que estuvimos charlando, marcar que Overleaf nos va a enseñar diferentes paquetes que se están utilizando, para qué se utiliza cada área, y finalmente, como vimos ahí, nosotros podemos compilar y descargar el PDF del laboratorio que estemos, perdón, del informe, del documento con el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al aula virtual. Para el que no le haya llegado el mail, yo voy a tratar de repetirlo hoy cuando el curso termine, pero lo voy a hacer en función de los mails que tenga en el formulario,
¿sí? Así que al que no se haya inscrito por el formulario, se inscriben por ahí para que les lleguen todos los datos. Cuando entran al aula virtual, repito, todos van a entrar como invitados, va a llegar la contraseña también que les hace falta. En el encuentro, en la sección de encuentro 1 al final, van a llegar a este pequeño PDF, ¿sí? Que tienen que descargar. A mí acá ahora se me va a abrir el mismo navegador. Buenísimo. Sí lo están viendo, ¿verdad? Juan, ¿me ves? ¿Ven el PDF ahí? A ver. Sí, muy bien. Genial. Entonces, en este PDF van a encontrar una actividad súper sencilla en la que nosotros les proponemos entrar o sea, abrir el template de este ejemplo informe con APA, y en las líneas, y fíjense que yo acá hice un screen, entre la línea 69 y 93, donde marco que hay algunos datos que están en la portada del documento. ¿Sí? Juan ya lo mostró, es bastante sencillo. Lo que se les va a pedir es que busquen los datos de universidad, facultad, carrera, título del informe, fecha, autor o autora, y el email. ¿Sí? Van a entrar en la plantilla, yo ahora lo voy a hacer cuando terminemos de ver este PDF, y lo van a enviar a la casilla de correo de la cual nos estamos comunicando. Yo acá me salen como notificaciones de Zoom. Un segundito. Bien. Y yo les dejé acá 3 notitas. ¿Sí? Una es fijarse que se ven muchos símbolos de porcentaje. Esos símbolos de porcentaje sirven para comentar la línea, ¿sí? O sea, para decirle al compilador que eso que estamos escribiendo no es del documento, ¿sí? Es del autor. Así que acá lo podemos ver, que acá, por ejemplo, se introduce este símbolo de porcentaje y un montón de guiones, que lo único que hacen es hacer una marca gráfica para que nosotros podamos guiarnos en las diferentes secciones, ¿sí? Así que acá, yo ahora voy a entrar, fíjense que el template dice Universidad de Costa Rica, Facultad en Educación, bueno, no importa. Me vengo a mi overleaf, de hecho puedo hasta machetear la línea si quiero, fíjense que acá dice línea 72, por ahí si alguien agregó algo, quizás no está literalmente en la 72, pero puede andar cerca. Así que acá tengo, bien, 65, perfecto. Entonces acá, donde dice Universidad de Costa Rica, les estoy resolviendo la tarea en vivo para que se vea bien qué es lo que tenemos que hacer. Yo acá voy a poner Universidad Tecnológica Nacional, Universidad, Facultad Regional Tucumán, perfecto. Programa de Tecnologías en Educación Avanzada, no. Yo le voy a poner Laboratorio de Robótica Educativa, perfecto. Y acá dice, propuesta de taller de látex, excelente. Ese, fíjense que el comando látex, escrito así, es para que acá nos salga en el látex como es el logo de látex, ¿no? Yo acá voy a borrar, voy a poner, bueno, voy a poner el título del curso, que es este. No voy a copiar el látex. Aquí. Introducción al editor de textos científicos, látex. Muy bien. Como dijo Juan, fíjense que acá le marca que lo que tiene que tomar en cuenta es la fecha de hoy, y acá le dice dónde la va a agregar. ¿Sí? A continuación del título, pone date, no rellena nada, porque ya sabe que es el día de hoy. Y acá, en donde dice autor, vamos a agradecerle a Sofía Fonseca Muñoz, que seguramente estudia en la Universidad de Costa Rica, y nos ha dado su template con, no sé, con mucha generosidad, supongo. Son templates que están gratuitos para descargar, así que ningún problema. Acá yo voy a poner Gustavo Antonio Sosa, y acá en el mail voy a escribir mi mail, gu.a.sosa. Bueno, en realidad voy a escribir el mail del laboratorio, lab.roboedu.upn.frt@gmail.com. A ese mail es donde van a mandar todo, y voy a compilar a ver cómo me quedaron mis cambios. Compilar.
Bien, voy a usar acá la herramienta de Zoom, para poder verlo, cómo me quedó. Fíjense que dice Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Laboratorio, Introducción al Editor de Textos Científicos LaTeX, la fecha de hoy. Fíjense que esto yo no había completado en ningún momento, pero el compilador la va a sacar del sistema operativo, ¿no? O sea, de la fecha que yo tenga en mi PC. Bien, Gustavo Antonio Sosa, laboratorio, perfecto, ahí es donde se comunican conmigo. Bien, si bien esta es la tarea, ustedes ahora deberían poner directamente acá, donde dice descargar PDF, se les va a descargar el PDF, y eso nos lo mandan al mail, yo los voy a recuperar, y los voy a poner con la fila en la que aparecen en la hoja de cálculo con la que llevamos la inscripción y todo, como para hacer el registro de quiénes son los que están siguiendo el curso y los que van a tratar de certificar, ¿no? Bien, si bajo un poquitito más, yo esto, si bien la tarea es escueta, porque queremos atender sobre todo a las necesidades de quien sea la primera vez que se está conectando con esto, que por ahí le parece raro, que yo escribo una cosa y me sale otra, no entiendo nada. Entonces vamos a dejar la tarea obligatoria hasta ahí, que nosotros creemos que es bastante accesible. Nuestra idea en particular es que la hagan ahora, hasta las 9:30. Este curso estaba pensado para que sea un pequeño contacto de 1 hora hasta las 9, y que entre las 9 y las 9:30 permanezcamos conectados, bueno, al menos nosotros, ¿no? Los disertantes y eso, para que ustedes puedan enviar, eventualmente encontrarse con algún problema y hacer la consulta en el chat, que lo vayamos resolviendo. Ahora vamos a tener un pequeño tiempo de consultas enseguida. De paso lo hacen, lo envían al mail, se desocupan, y ya los esperamos el miércoles con algún otro material. Pero antes de eso voy a ahondar, no sé, Juan, si querés decir algo, veo que te desmuteas. Sí, justo te iba a pedir la palabra porque me parece que, bueno, para nosotros quizás lo estamos haciendo ver fácil, pero sí me gustaría confirmar que lo están viendo fácil. Es decir, si hay alguna duda, si capaz que ya hay un montón de dudas y no la están haciendo porque no hemos abierto ese espacio, pero creo que es el momento para hacerlo. Así que, bueno, no sé, los escucho. Buenísimo. Bueno, vamos a utilizar el sistema de pedir la palabra por la herramienta de Zoom que tiene ahí. Igual ahora vamos a tomarnos un tiempo para repasar un poquito más. Voy a responder acá, veo en el chat. ¿Con qué datos se completa? Con los datos de cada uno, ¿sí? Los datos de su institución, los datos de su mail de contacto desde que nos manden. Para entrar a la plataforma, si repasamos acá, por ejemplo, en el aula virtual, simplemente van a overleaf.com, ¿sí? Acá dice, encuentro 1.1, ir a overleaf.com. Hacemos clic ahí, se nos va a abrir, directamente acá se abre mi cuenta, porque yo ya estoy logueado en Overleaf, pero para el que no haya estado registrado, le va a salir esta pantalla de acá, ¿sí? Donde lo primero que tienen que hacer es registrarse, o sea, crearse una cuenta. Una vez que tengan cuenta, cuando ustedes crean la cuenta, por supuesto que ya el programa los deja logueados, así que no necesitan reingresar sus datos para entrar, pero si en algún momento la sesión se cierra, o por ahí alguno le pide reingresar por alguna razón, lo van a poner aquí en login, que es loguearse, y acá les va a pedir email, password, ¿sí? O también pueden loguearse si no quieren crear una cuenta de Overleaf, que muchas veces ya tenemos muchas cuentas para todas las herramientas online que utilizamos. Ingresan directamente con su cuenta de Google, así que de ahí, cuando ingresen a su cuenta de Google, van a ir a parar probablemente a esta ventana, que es una ventana de bienvenida, porque ustedes todavía no tienen ningún documento. ¿Sí? Estoy repasando un poco todo. Crear nuevo proyecto, ver todos, ¿sí? Cuando les salga ver todos, les va a aparecer un cuadro para buscar. Ahí ya pueden buscar cualquier cosa. Si quieren buscar un formato que sea IEEE, pueden poner IEEE y ver todos los formatos IEEE. Si hay alguna conferencia en particular, como puede ser el Andecon, como puede ser el LatinCon, que se hizo acá, que se hace acá en Rosario de Santa Fe. Bueno, no se me ocurre ahora algún otro congreso que puede ser como más conocido por todos, pero nosotros vamos a utilizar este ejemplo InformeCon, así que escribimos ahí y hacemos clic en ese ejemplo.
¿sí? Ahí van a llegar acá. Cambian los datos, ponen los datos de cada uno, generan el PDF, y para mí eso ya es un montón, digamos, o sea, ya es suficiente como para que digamos, ah, bien, la gente está utilizando la herramienta, está, bueno, pudiéndose loguear, está pudiendo reconocer cuáles son los campos que tiene que cambiar para que este documento tenga lo que nosotros queremos, y no cualquier cosa. Y hasta acá estábamos. Voy a revisar un poquito más el chat. A ver, Project, y luego buscamos APA. Sí, ahí en New Project van a poner ver todos, y ahí les va a salir el buscador donde ponen el informe, informe con APA. Clarísimo. Bien, muy claro. Para entrar a la plataforma, ¿cuál es el usuario? Se van a tener que crear un usuario, ¿sí? Si le dicen plataforma a la página de Overleaf, cada uno va a tener que tener su cuenta. Como les decíamos, la pueden crear con cualquier mail que ustedes utilicen, y si para ustedes es normal utilizar cuentas de Google, también les puede permitir entrar con una cuenta de Google, ¿sí? Bueno, ahí voy a mencionar una solicitud del ingeniero Jorge Guabut a las personas. Como para nosotros es complejo revisar en el video quiénes son las personas que estuvieron realmente durante la conferencia, les pedimos que en el chat todos pongan, ahí dice, para entrar a UTN, ¿cuál es el usuario? Para entrar a UTN no van a utilizar usuario, ¿sí? Porque dada la cantidad de gente que se inscribió, no podíamos hacerle una cuenta del campus virtual a cada uno. Todos van a ingresar como invitados. Para eso les pide una contraseña. La contraseña es LaTeX 2020 UTN. Igual, por supuesto, que no espero que la tipen ahora que yo la menciono, sino que les tiene que haber llegado. Perfecto, ahí gracias, María Eugenia Núñez, por la contraseña. De todas formas, si se inscribieron por el formulario de Google, les tiene que haber llegado un mail con todos esos detalles. Al que no les llegó el mail, por favor trate de inscribirse en el formulario de Google. Si ustedes creen que se inscribieron y igual no les llegó, inscríbanse de nuevo, ¿sí? Yo detecté que había algunos que habían puesto mal el mail, que no lo habían tipeado bien, por suerte los pude corregir, así que le envié, creo que fueron unos 2 casos nomás. Al que le falte, se inscribe de nuevo, ¿sí? Al que no le haya llegado ese mail. Bien, ahora, voy a avanzar un poquito más. No sé, Juan, si vos querés decir algo. Yo quiero, a pesar de que no esté dentro de las tareas, quiero hablar un poquito más sobre cómo está el template más abajo. Decime vos. Ok, sí, es que hay una pregunta aquí que me parece pertinente. Dice, ¿los espacios entre números de líneas tienen un significado o solo para agregar algo a posteriori? Bueno, si estamos hablando de... Voy a compartir pantalla, Gus, un momento. Sí, no hay problema. Si estamos hablando, por ejemplo, de estos espacios que están aquí, no sé si te refieres exclusivamente a este espacio, por ejemplo, a este. Ese simplemente cuando yo le doy un espacio, un enter, él automáticamente lo que me hace es como si fuese un punto, si literalmente me lo traslado. Pero eso es cuando estoy hablando, cuando estamos considerando el texto plano. Si yo aquí pues, quisiera poner, por ejemplo, una sección distinta que se llame, no sé, experimentos, y yo escribo aquí y escribo 10 espacios, escribo otra sección y le pongo otra que se llame resultados, no importa si le pongo, pero igual él va a entender de que va una sección pegada después de la otra y que la cantidad de espacios en blanco realmente va a estar determinada por el contenido que se encuentre dentro de cada una de esas secciones. No sé si eso es claro o no sé si eso era lo que te referías con esa pregunta. Buenísimo, Juan. Creo que se entendió. En definitiva, el programa va a compilar lo que nosotros le hemos dado, y si dejamos espacios en blanco, no lo va a interpretar como contenido, así que, como decía Juan, no va a haber diferencia entre escribir la sección 10 renglones más abajo o no. A ver, un segundito, voy a leer acá. ¿Qué dice el chat? Igual, yo ahí quiero aclarar que, como bien lo hayan dicho varias personas en el chat, cuando lo estamos viendo siempre nos va a parecer sencillos, pero las dudas van a ir apareciendo en la medida que vayamos, que cada uno vaya escribiéndolo, van a ir apareciendo como que, bueno, y aquí qué era lo que tenía que hacer, qué pasa si yo le pongo, no sé, si yo me quiero ser un poquitico más curioso y le cambio esto,
Pero bueno, digamos que todo eso hace parte del proceso de conocer una nueva herramienta y la idea es esa, entonces, que ustedes desarrollen esta primera etapa que es un poco sencilla. Nosotros lo vemos de esa forma porque aquí les voy a, digamos, hacer como un spoiler de lo que de pronto pues, vamos a ver en el próximo módulo, y ya sería para trabajar con este tipo de templates. Cuando ya estamos hablando, por ejemplo, porque yo no sé ustedes, pero a mí me parece re complicado trabajar un formato de dos columnas en Word, porque muchas veces tengo que estar pendiente que la figura esté centrada, de que no se me corra, de que si lo hundo Enter, la figura se me va a desplazar, las tablas. Entonces ya la segunda parte del curso va a estar mucho más enfocada hacia la inclusión de este tipo de elementos como las tablas, figuras. Les hablaré un poco de los formatos que son importantes para documentos de alta calidad. Se dan cuenta que ya que hay un montón más de cosas, que ya no es un documento tan plano, se va añadiendo un poquitico más de complejidad, pero no se preocupen que realmente todo esto, por lo que uno realmente se preocupa es por poner los nombres de los autores bien, las afiliaciones, escribir un buen resumen, por supuesto. Se dan cuenta que automáticamente ya él lo deja en el formato, ya yo no me tengo que estar preocupando si lo voy a poner negrilla, si lo voy a poner cursiva, porque él automáticamente entiende que para esta plantilla predefinida de IEEE, él sabe que este es el formato exigido, que este es el tipo de letra que ellos exigen, que esta es la numeración que se utiliza, la fuente, el tipo de papel, el ancho de las columnas, los márgenes, ya está todo. Simplemente preocuparnos, como ya les había dicho, por el fondo del documento y no por la forma. Bueno, los invito de todas formas a que sigan trabajando con la actividad, que ingresen al aula, que nos sigan preguntando lo que necesiten. Yo ahora voy a responder un par de cosas que dejé ahí vistas en el chat que creo que son importantes. Una de ellas es, me dicen, cambié bien el título, pero ahora me sale un error. Lo descargué un par de veces y ¿qué pasa con eso? Es cierto que nosotros nos estamos centrando en el caso más favorable, que en el caso que yo lo compilo y me vino todo de 10. ¿Sí? Ahora, existe la posibilidad que yo, por error, borre, por ejemplo, esa llave de ahí. ¿Sí? Aparte de que acá ya me está avisando que hay un error, yo lo puedo leer aquí, ¿sí? Dice, hay un grupo que se ha abierto y que no ha sido cerrado, en este caso es el del título. Vamos a ver que si yo pongo recompilar, lo que va a pasar es que no me va a compilar nada, ¿sí? Ese es un error de sintaxis. Acá me está diciendo, bueno, yo puedo leer los errores para tratar de ver cuál es el problema que tenía. En este caso yo sí sé, que es que borré esta llave. Pero bueno, eso sí puede ser un error bastante, o puede ser un problema, digamos, a resolver con el tiempo y con la experiencia. Que bueno, muchas veces uno modifica la sintaxis que tiene, y si no tiene un conocimiento profundo al respecto de cuáles son los comandos que se están utilizando, ya le sea complicado corregirlo, ¿sí? De todas formas, para la persona esa que preguntó en el chat, si esto es lo que te está pasando, eh, a priori, si no sabes bien qué hacer, yo te diría que lo descargues de nuevo, que le cambies el nombre al template para que se te descargue una versión nueva, que esté bien compilada, o sea, que puedas empezar con el formato aquí a la derecha bien compilado, y de ahí cambiar los datos, ¿sí? Ahora, ¿qué datos hay que poner? Repito, por ahí alguien quedó un poco con eso. Tienen que poner los datos propios, de título pueden poner lo que quieran, si realmente el contenido de esto no es importante en este momento. Sí me importa que pongan su mail real, su nombre real, porque yo voy a controlar que eso coincida con los datos que tenemos a través del formulario. Bueno, como ya lo corregí, voy a poner recompilar, para que me quede bien. Y en referencia a alguien que preguntó sobre si íbamos a hablar de eventos científicos en particular, sí, por supuesto. Nosotros estamos tomando esta primera clase para gente que quizás ya es muy productiva en publicaciones científicas, dependiendo del área de cada uno, pero que quizás no tuvo todavía un contacto con látex, y las herramientas estas online les pueden parecer un poco o demasiado novedosas como para decir algo que yo ya sé hacer, ¿por qué lo voy a dejar de hacer como lo hago? Me voy a pasar a una plataforma nueva si donde lo hago bien. Bien, en general la facilidad va a venir de los nuevos escritos. Yo ahora les voy a mostrar. Nosotros acá, bueno, de hecho tengo varios compartidos con Juan. Nosotros
estamos trabajando en varias cosas juntos, y una de ellas es por ejemplo, quizás voy a spoilear esto, pero no importa. Estuvimos preparando un artículo para Andescon, que era un congreso en Ecuador, de todas formas iba a ser de manera virtual. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar de acá como para hacer referencia a, en particular, la gente que esté interesada en artículos científicos? Este template que nosotros tenemos aquí a la derecha es un template IEEE. IEEE es una institución que provee este formato, y Andescon, que es un congreso, una conferencia de esa institución, ya nos provee el template en LaTeX, donde nosotros lo único que tuvimos que hacer es, bueno, lo único, uno lo dice como si fuera fácil, en definitiva sí es fácil, uno trata de compararlo con otros procesadores de texto y decir que es sencillo, pero cuando ya tenemos el template de la conferencia o del evento, en LaTeX se puede hacer pósters, en LaTeX se puede hacer tesis, en LaTeX se puede hacer hasta escribir música, si es necesario, digamos, dependiendo de la especialidad de cada uno y el tema que tenga para trabajar. Y acá lo que nosotros hicimos fue, bueno, agregar los autores. Fíjense que todo esto está hecho en prácticamente un texto plano, donde se ve el mail, la afiliación de cada uno. Acá está escrito el abstract. Fíjense que acá nosotros ponemos empieza abstract, escribimos el texto, y como les mostró Juan hace un rato, aquí a la derecha ya me aparece directamente formateado con el tamaño de la letra, si es en negrita, si tuviera que tener algún tipo de formato especial. La institución que crea el template se preocupa porque eso salga así. Ahora, una información adicional. Fíjense que nosotros aquí a la izquierda tenemos diferentes archivos, ¿sí? Yo solo tenía uno solo, acá tengo muchos, estas son algunas imágenes, son cosas que estamos utilizando. Voy a bajar aquí para que se vea alguna, por ejemplo esas. Y el texto está en inglés, pero yo en particular no me manejo bien en inglés, digamos, es complejo para mí redactar en inglés. Entonces, ¿qué se puede tener? Fíjense que las imágenes que tengo aquí a la izquierda son exactamente las mismas, pero acá tengo un segundo formato de texto, donde yo lo que hice fue escribirlo en español. ¿Sí? Entonces yo puedo a este archivo de texto que está aquí, que lo tengo escrito en español, compilarlo, que utilice las imágenes, las tablas, los diferentes recursos del documento, en este artículo en español. Yo ahora puedo descargarlo. Bueno, acá abajo está un poco más en inglés porque no está traducido completo. Y acá arriba lo tengo en el inglés, bueno, que es el artículo principal que estamos armando. Pongo recompilar. Acuérdense que a la derecha yo en definitiva no pierdo nada, ¿sí? Yo lo que tengo es aquí a la izquierda, yo voy a recompilar cuando necesite verlo, cuando necesite descargarlo. Pero el hecho de que yo que lo tenga en inglés acá y lo recompile después acá en español, no hace que pierda nada, porque en definitiva yo lo que necesito conservar es el texto que tengo aquí. ¿Sí? Ahora, para puntualizar un poco más en lo que alguien preguntó respecto de eventos científicos, ¿qué es muy importante para saber si este tipo de uso o este tipo de herramientas te van a servir mucho? Si los congresos, si los eventos en los que usted o ustedes suelen presentarse tienen plantillas para LaTeX, les va a súper servir y seguramente les va a facilitar muchísimo el trabajo que tengan que hacer. Ahora, si el congreso no tiene un formato específico para LaTeX, pero es, por ejemplo, como nos pasa a nosotros con algunos congresos, es un congreso de IEEE, seguramente ellos utilicen formato IEEE, y en ese caso IEEE provee el template, no solamente en LaTeX, sino directamente en Overleaf, para que nosotros podamos editar. Fíjense, y esto ya, ya hago esto, leo el chat, mientras lo dejo a Juan si quiere decir alguna cosita más, pero fíjense que si yo entro acá, a este reporte, entre paréntesis, es, bueno, el reporte de una práctica que yo hice. Fíjense que acá inclusive cambió el entorno, y a mí acá arriba se me puso IEEE, y ahora está todo azul, que no es nada en particular, ¿sí? Es simplemente es el entorno que IEEE le da a template, porque seguramente IEEE, no sé si decir que es auspiciante, que es sponsor, o qué de Overleaf, pero trabajan mucho con Overleaf, entonces ellos, además de proveer un template, también
tienen su propio entorno, en este caso, para que nos sientamos cómodos trabajando, ¿no? Así que bueno, voy a leer el chat, le dejo un ratito a Juan si quiere decir algo, si quiere mostrar algo. A ver. A ver. Y estoy viendo lo de el comentario que están poniendo de la zona horaria. Y bueno, lo que pasa es que de pronto yo no lo había visto como problema porque capaz que yo estoy en la misma zona horaria de Costa Rica y no tengo ese inconveniente. Pero por acá les dejo el link, creo, si no estoy, donde explican cómo se hace eso ahí en el chat. Es simplemente que se tiene que crear un archivito nuevo ahí donde hay que decirle específicamente qué zona horaria en qué zona horaria digamos, nos encontramos. Supongo que primero ahí en el video les estamos, digamos, donde les muestra el link, primero hay que colocar el país y después del slash colocar, digamos, el continente primero y después el país, para que entienda desde qué zona horaria va a tomar la fecha. Pero es muy válida la pregunta porque, como les digo, mi caso, seguramente como estoy en la misma línea, no hay ningún problema. Acá estoy leyendo otra pregunta que es sobre las presentaciones PowerPoint. Sí se puede. Yo particularmente he trabajado mucho, digamos, muchas presentaciones aquí en Overleaf. De hecho, sí, algunas han sido de artículos, algunas otras de conferencias, se pueden hacer también de defensas de tesis, se pueden hacer, digamos, muchas cosas. Lo único es que para hacer personalmente, en mi opinión, una presentación de ese, digamos, ya con diapositivas, hay que manejar muy bien a la herramienta, es decir, porque hay que tener en cuenta las cosas, son un poquitico, hay que tener más detalles que digamos un texto plano, tener más detalles en cuenta que texto plano, pero sí se pueden hacer pósters, se pueden hacer libros, se pueden hacer flyers, en fin, la variedad de producción que se puede realizar en esta herramienta es bastante amplia. Entonces, de hecho, creo que por aquí yo tengo una y se lo voy a mostrar ya como para ir cerrando. Compartir tu pantalla si querés, me parece. Ahí está. Aquí seguramente va a demorar en cargar porque, nada, depende de la calidad de las imágenes, él tiene que cargarla. Cada vez que se recompila, lo que él hace es que subas imágenes para que las renderice y las guarde en un PDF. Entonces aquí seguramente está demorando en cargar precisamente por eso. Entonces, Bueno, si me dejas, pero básicamente la estructura es la misma. Es como para mostrar que simplemente decirles que sí se puede. Está un poco lento esta conexión hoy. Bueno, si querés, mientras te doy un minutito que eso cargue, voy a tratar de responder algunas cosas que pregunté acá. Bien, veo mucha gente que tiene algunos problemas que eventualmente ahora no podemos abordar, como gente que no puede entrar al aula, quizás sean casos particulares. No duden en comunicarse con nosotros por mail. Yo ahora igual le tomo el nombre del chat a la gente que hizo alguna consulta, así que hay algo que no puede hacer, para tratar de asegurarme de que el mail. Acuérdense que lo que nosotros estamos hablando para la actividad número 1 del encuentro de hoy está súper detallado en el aula, y para entrar al aula hay un mail que les estuve mandando durante la tarde. De hecho lo envié capaz que un poco reiterado, perdón si a alguien le pareció cargoso, pero bueno, quería asegurarme de que les llegue para que puedan ingresar. Ahora, bueno, genial. Bueno, ahí explicó Juan un poco lo de cambiar la fecha. ¿Por qué no me deja desplazarme en la totalidad de una línea? No entendí eso, pero Overleaf tiene las líneas por cada sentencia, ¿sí? Fíjense que si yo escribo una línea, ¿sí? Supongamos que estoy en una línea 70 y escribo algo muy, 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 muy largo, van a ver que debajo de esa línea 70 quizás todo el espacio que ocupa el texto no tiene ningún número, porque para el compilador, eso que yo escribí en la línea 70 es una sola línea, a pesar de que yo lo vea en varias, como en varios renglones hacia abajo, y después aparece la siguiente línea como para que escriba si va al segundo comando. Ahora, dice, no encuentro el ejemplo de informe con APA.
Bueno, igual es informe con, todo junto, no es informe con APA, aunque está escrito ahí, no sé si ese habrá sido el problema. Si no, yo igual voy a tratar de colgárselos, los voy a descargar al template, voy a tratar de colgárselos en la página. Ya estoy logueado, pero no sé cómo hacer el ejercicio. Bueno, si ya están logueados en Overleaf, van a tener que abrir ese informe con APA, pero si les resulta un poco complicado hacerlo con lo que vieron ahora en la transmisión, intenten de ingresar al aula, ahí en el encuentro 1 está, como les dije, bueno, bien detallado, y al final de la sección de encuentro 1 hay un PDF para descargar, que es donde está también punto a punto lo que hay que hacer. Bien, alguien había preguntado si, por ejemplo, si había un error, si podíamos volver para atrás. Sí, se puede volver para atrás. Generalmente, si es un error reciente, se puede poner control Z. Y si, o sea, control Z, el normal de hacer para atrás. Y eventualmente, también se puede revisar el historial a ver cuáles son las versiones anteriores. Otra persona preguntó si no hay que poner guardar. No. Overleaf va a guardar, escribamos cada 3 segundos, así que en ningún momento hay que poner guardar, y si a vos se te apaga la computadora porque se cortó la luz, o lo que sea, no se pierde. O se pierde como máximo los últimos 3 segundos. Ya te paso la palabra, Juan. Sí. Ahí voy a hacer un paréntesis, disculpa que te interrumpa. Esta presentación que les estoy mostrando, yo la realicé en LaTeX, digamos en Overleaf. Y bueno, no sé, digamos ese template que yo utilicé, uno le puede cambiar estos paletas de colores, yo se las puedo cambiar, usted le puede poner el logo de la universidad. Esto fue para un congreso que se realizó acá en Colombia, fue en 2018, solamente que como está lo del Today, aparece la fecha, bueno, ni siquiera la de hoy, sino la de mañana, por eso de la zona horaria, ya me está pasando, digamos, el problema a mí también. Entonces, fíjense que es una presentación que queda bastante elegante, hay muchas más templates, no digo que solamente sea esta, solamente como para mostrar que sí se puede, y fíjense que cada vez que voy pasando acá, él automáticamente me va aumentando este contador acá, y eso yo no lo hice, digamos que eso también está automáticamente intrínseco dentro de esa clase del documento, o eso que ellos están, o que el desarrollador nos brinda. Entonces, como para responder la pregunta que si se pueden hacer presentaciones, claro que sí. Y la idea es que la próxima clase, o esto más bien ya sería como para lo último, para ver cómo se puede hacer, pero la próxima clase la idea es que podamos ver, por ejemplo, cómo hacemos estas gráficas, que cada vez que las acercamos, la resolución no se pierde, sino que se ve cada vez muchísimo mejor. Que dejemos ya de pensar, por ejemplo, en la posibilidad de esas gráficas tipo, no sé, los famosos screenshots que hemos siempre estado acostumbrados a utilizar, y pasar a utilizar imágenes de, digamos, tipo vectores, que nos faciliten estas ventajas de cada vez que no son sensibles al zoom, sino que al contrario, cada vez que estamos haciendo zoom se van mejorando en calidad. Perfecto. Bueno, ahí estoy tratando de leer un poco más. Muchas de las consultas tienen que ver con ingresar al aula virtual y eso. Les repito que ya se les va a reenviar el mail. Los mails le van a llegar a la gente que se haya inscrito correctamente en el formulario de Google. Así que eso para repetirles, el que no lo haya podido, el que no le haya llegado ningún mail. Bueno, muchas consultas respecto a si se puede subir un archivo propio para modificarlo. Sí, lo que es que hay que tipearlo en LaTeX, ¿sí? Y para eso, si bien la respuesta es sí, sí se puede, bueno, hay que tener mucha experiencia, tener en cuenta muchas cosas. Por eso nosotros ahora, bueno, de hecho a nivel profesional se utiliza mucho template, ¿sí? No es necesario que uno sea desarrollador de LaTeX para presentar un artículo profesional. Mucho problema con el tema de la hora, que lo vamos a abordar. Sí, casi todos tienen problema con la hora. Ya modifiqué la fecha, hay que seguir el link que pasaron. Buenísimo, Flavio, gracias por confirmar. Ahí Juan mandó un mail un link, perdón, sobre el tema de la fecha. Sí, vamos a subir, para los que preguntan por el video se va a subir a YouTube. Nuestra idea era streamearlo en vivo. No pudimos por una cuestión más que nada de quizás de hardware, de alguna otra prueba que tendríamos que haber hecho y no pudimos hacer, pero se va a subir de cualquier forma.
Así que ahí yo, en el grupo de mails que ya tengo, les voy a enviar también el link para que lo vean en YouTube. Y también tenemos un grupo de WhatsApp que yo no agregué a nadie porque eran un montón, así que lo que hice fue crear un link para ingresar a un grupo de WhatsApp, que también les envié por mail, así que con ese link pueden entrar al grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp no hablamos nada, de hecho, si se ponen por ahí medio tedioso, quizás tenga que hacer envíos solo de los admin, es más que nada un canal de comunicación donde yo pretendo informarles si ya se subió una tarea, si hay alguna... hay algún tema con la contraseña o algún contenido que hayan modificado. Entiendo que todos quieren hacer consulta y que el WhatsApp es súper interesante para mandar una pregunta y que me respondan lo antes que se pueda, pero tiene el problema de que cuando se escriben mucho, muchas consultas o cosas se van para arriba, para arriba, para arriba, entonces uno termina aprovechando solamente quizás los últimos, no sé, los últimos 20 o con suerte 25 mensajes que se enviaron. Por eso no usamos WhatsApp para consultas, pero sí vamos a agrupar algunas consultas que sean interesantes y que recibamos acá por mail y por el chat para responder por ahí. Bien, si hay más tiempo para enviar las tareas, sí, tienen tiempo para enviar las tareas, es probable que el tiempo no se limite inclusive a esta semana, nosotros no tenemos un apuro, si se quiere, en ese sentido, sí sería bueno que lo hagan, por ejemplo, ahora, nosotros estamos leyendo, hay gente que tuvo problemas, pudimos responderles, las respuestas no son solamente para que tuvo el problema, así que seguramente ayudamos a mucha gente que por ahí esta noche o mañana estaría sola, así que buenísimo para la... A ver... Bien, sí, eso sí, no hay problema si lo envían con la fecha del 8 del 9, no hay drama. A mí me interesa mucho que se encuentren con la herramienta y que vean este primer contacto. El título de informe pongan cualquier cosa. Bueno, ahí mandaron de nuevo el link, resuelto y enviado. Perfecto, perfecto, les agradezco. Bien, problema que hayan tenido, genial, lo pueden enviar al mail en el que estuvieron. Si ustedes ponen, por ejemplo, encuentran dentro de su PDF un lugar para ahí mismo escribir las consultas, pero volaremos de felicidad de que están utilizando el template para agregar la información que necesitan, que en definitiva de eso se trata. ¿Alguna consulta más o algo que me haya quedado pendiente? Bueno, voy a hablar un poco de las semanas que vienen, de los encuentros, perdón, que vienen, no es la semana que viene, es esta semana, es el miércoles, vamos a tener un pequeño problema de horario que ahora lo vamos a resolver, ¿sí? Juan está enseñando en una universidad en Colombia, le pasaron los horarios el fin de semana y coinciden con los horarios nuestros del miércoles y del viernes. Así que se les va a informar por mail, pero es probable que el taller se dicte 2 veces, ¿sí? Una vez a las 6 de la tarde, el miércoles y el viernes, que son los horarios que Juan va a poder estar con nosotros, y que se retransmita o se redicte a las 8, porque sabemos que muchos ya se han acomodado a ese horario y no queremos cambiárselo innecesariamente, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar el miércoles? El miércoles vamos a tratar motores de búsqueda, vamos a tratar cómo ingresar una tabla, cómo interpretar un comando para ingresar gráficos, seguramente vamos a trabajar con un template diferente, es probable que sea un template de la IEEE, así que la gente que no esté en el área de la ingeniería y quiera mandarnos, por ahí lo encuentran, o por ahí saben cuál es una institución que proporciona templates de su área en particular, si me lo mandan, yo lo puedo tener en cuenta, al menos tenerlos descargados para mostrar un poquitito. Y el viernes, que es la tercera clase, después de que veamos esto de agregar imágenes y tablas, bueno, que es muy importante, o sea, los gráficos para una presentación científica fundamental, si logramos avanzar con eso, el viernes vamos a tratar de ver otros formatos, ¿sí? Recién vimos uno de informe, el miércoles vamos a trabajar con un artículo de conferencia o revista, y el viernes sería interesante trabajar con algún artículo o con algún template de tesis, ¿sí? Así que más o menos por ahí va el programa. A ver, voy a leer alguna cosa más.
Bien, si están borrando la palabra látex y dejan la barra cruzada, es probable que ese sea el error que están teniendo para la gente que borra la palabra látex. Que nosotros tengamos ese comando, que es barra invertida látex, lo que hace es que la estética de la palabra sea esa típica del, no sé cómo llamarle, ¿no? Del lenguaje látex, donde aparece la L, la T y la X en mayúscula, y la A y la E un poquito movidas en minúscula. Perfecto. Ah, bueno, ahí lo contestó Juan. Excelente, gracias Juan. Bien, ahí donde dice date, prueben poniendo la fecha manualmente entre los corchetes, por supuesto. Y bueno, hasta acá vamos redondeando. Cualquier otra pregunta que quieran hacer, les repito, por ahí a alguien le pareció súper inicial, o creyó que, no sé, que íbamos a ver formas de publicar textos científicos ultra sencilla. No significa que no hayamos tenido esa intención, sino que lo hacemos para gente que quizás lleva mucho tiempo en la investigación, pero nunca se ha acercado a LaTeX, y de repente la aplicación web es un poco extraña, ¿no? No significa tampoco que en lo sucesivo no vayamos quizás a ampliar dentro de las cosas que queremos mostrarles, sobre todo porque a veces uno quizás no necesita que le expliquen cómo se hace, sino que le muestren que se puede, que le muestren que hay una manera de hacerlo sencillo, que alguien ya lo hizo una plantilla, lo estandarizó, y a partir de ahí llegar al cómo se hace hoy en Internet, con Google, otro tipo de herramientas, la documentación de Overleaf, ahí el Help Us, o sea, el ayuda de Overleaf, la información que ellos tienen para crear documentos es buenísima también, así que seguramente investigando por ahí lo van a poder encontrar. Yo ya me despido enseguida, estamos súper en horario, lo dejo a Juan si quiere decir quito alguna la cosa palabra más. un momento. Sí, sí. Sí, ya para finalizar, me parece que listo, como primera clase, como primera, digamos, como, no sé, mostrar un panorama general de todo lo que se puede hacer. Hay muchísimo más que se puede hacer, sobre todo porque, como dice Gustavo, es muy cierto que partimos de la idea de pronto de personas que ya están que ya están inmersas en este mundo de pronto de publicar o de investigar, pero que cuando les hablaban de un tipo de editor de texto ya la idea era como que se mostraba reticencia. Sin embargo, dentro de lo que se va a mostrar el miércoles, la idea es hablar un poco para las personas que todavía no están dentro de esa área de publicar o de investigar. Por eso es que trataremos de hablar sobre también motores de búsqueda, cómo hacer la información, cómo buscar un trabajo realmente, cómo saber si ese trabajo que yo estoy buscando realmente ha tenido impacto en la literatura, si los autores que yo estoy buscando son los adecuados. Por ejemplo, cómo saber yo si el evento, si yo estoy participando en un evento y yo sé que ese evento va a tener memorias indexadas en alguna revista, cómo saber yo si esa revista realmente es de alto impacto, si esa base de datos es prestigiosa. Es decir, detalles ya para de pronto les van a servir tanto para las personas que están inmersas en el mundo de la investigación y para los que quieren comenzar, para que de pronto unan los esfuerzos siempre en aras de siempre tener sus recursos bibliográficos en revistas de alto impacto, con indexadas en datos más prestigiosas, para que eso les ayude a tener mucha más visibilidad científica. Porque de nada sirve tener, digamos, un montón, 100, 200 artículos que de pronto nadie lee. Digamos que eso es lo complicado, no es escribir, no es hacer, digamos, crear conocimiento, sino crear conocimiento que cree impacto y que sea útil para los demás autores o personas que estén trabajando en el área. Bueno, genial. Te cedo la palabra, Gus. Genial. Hay mucha gente que no puede realizar la edición del texto, así que voy a retomar eso como última vez. Yo voy a poner compartir, compartir. Acá estamos. Bien, si ustedes lograron entrar a la página de Overleaf y loguearse, ¿sí? O sea, entrar a su propia cuenta en Overleaf, yo no sé si acá me sale mi nombre de usuario o algo. Parece que no, simplemente acá tengo mi escritorio, donde están todos los proyectos que tengo abiertos. Nosotros estamos trabajando con informe con APA, así que voy a entrar aquí. Y digamos que la pantalla en la que ustedes esperarían empezar con la edición del texto es esta. ¿Sí? Lo retomo desde atrás para que veamos a dónde nos estamos quedando.
Fíjense que, bueno, Universidad Tecnológica Nacional, parece que no es el que modifiqué yo. Voy a volver a entrar. Bien, este es el que modifiqué yo, donde puse mis datos. Perfecto. Entonces, una vez que lleguemos hasta este lugar, donde aquí a la izquierda tengo los recursos del documento, acá tengo el texto plano del documento, y acá a la derecha tengo la salida. Obviamente que esto acá así no se puede modificar, ¿sí? Esto nunca lo voy a poder modificar ahí, sino que la tarea está más que nada en reconocer que esto, introducción al editor de texto científico LaTeX, que dice acá como título, sale de lo que se escribió aquí. ¿Sí? Fíjense que todo este es el título, lo conforma todo como un título, y en particular acá, donde agranda un poquito la letra, lo pone en negrita, ahí hace, digamos, como un poco de lo que implica crear un template. Pero bueno, nosotros sabemos que al borrar esta zona, nosotros deberíamos poder escribir lo que queramos, ¿no? Supongamos que yo hice mi tarea, entonces pongo tarea del encuentro 1. ¿Sí? Acá es donde deberían poder modificar. Sinceramente, no me ha pasado de estar en esta zona y no poder modificar, así que si eso es lo que les está pasando, y les sale un cartel o algo, por favor saquen un screen, me lo mandan, ahí pueden mandármelo al WhatsApp, o pueden mandármelo por mail, para que yo lo vea, porque sería un error nuevo para mí, ¿sí? Pero si ustedes pueden modificarlo acá, y ponen recompilar aquí, ahí debería salirles el resultado de lo que cambiaron. A ver, el tema es que quiero colorear para borrar, y no puedo borrar la zona, no puedo modificar. No pueden acceder a esa página. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar atentos a los canales de comunicación que tengamos, no se olviden, obviamente que esto les recomiendo antes por ahí, no es que antes de que hagan la consulta en el momento que quieran, ya mismo, si así lo necesitan, pero no se olviden que les va a llegar un mail donde hay un aula virtual, donde van a necesitar ingresar con una contraseña de invitado, todos van a ingresar como invitados, y ahí está paso a paso lo que deberían, o lo que les debería ir saliendo, ¿sí? Si tienen con algún problema con alguno de los pasos, traten de marcarme, por ejemplo, llegué hasta acá, y a partir de ahí, ya lo que a mí me sucede no es lo que dice el aula que debería salir. Bien, bueno, veo gente que lo puede hacer, otra que no, se están ayudando en el chat, eso me encanta, les confieso que una de mis principales intenciones en organizar este curso, coordinarlo, bueno, aprovecho para agradecerle a Jorge Buabuda, a Juan, como les digo, que él es el que empezó un día, dijo, Gus, ¿querés que te enseñe LaTeX? Y bueno, pasó prácticamente un año, y está acá ayudándonos a dar un curso, así que gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, vamos a tratar de estar con todas las consultas. Mi idea, como les decía, era que la última media hora siempre sea un poco de este feedback, ida y vuelta, tratar de leer el chat, escucharlos. Ahí veo gente que me dice lo del miércoles a las 18 horas, eso es cierto. Les vamos a mandar un mail. El miércoles y el viernes es probable que el curso se retransmita por una novedad del tema del trabajo de Juan, así que es probable que se transmita a las 6 de la tarde el miércoles y el viernes, para quienes les guste ese horario, y que se retransmita a las 8 para quienes ya se hayan organizado al horario que se difundió primero. ¿Sí? Así que bueno, les voy a agradecer, ya creo que nos estamos yendo. Antes de terminar de irnos, les voy a dar la palabra al ingeniero Jorge. Pero bueno, esperamos verlos de nuevo el miércoles. Les repito los canales de comunicación. Yo voy a escribirles un mail ahora en un par de horas, como para garantizar quien haya mandado un poco tarde el tema del formulario de Google. Si hay gente que conocen, que quiera sumarse, pueden sumarse. Yo les voy a mandar el video donde esté colgado en YouTube. Véanlo, resuelvan la tarea, las mail, y con las 3 tareas hechas, si están inscritos en el formulario, nosotros podemos certificarle la asistencia al taller. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. El curso es lunes, miércoles y viernes. Voy a cerrar el chat porque si no sigo respondiendo.
El curso son 3 encuentros, hoy lunes, el miércoles y el viernes, ¿sí? 3 encuentros, 3 pequeñas tareas, y estamos, más o menos. Bueno, ¿alguna cosa más, Jorge? ¿Me escuchas? ¿Estás con No, nosotros? no, está muy bien. Los felicito a los dos. Juan, Gustavo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están participando. Espero que se cubran las expectativas y que podamos colaborar entre todos para que sea muy fructífero este curso, ¿ah? Así que bueno, los esperamos el miércoles y seguimos en contacto por email y por el WhatsApp. Muchas Bueno, gracias. muchísimas Buenas noches. gracias por el espacio de siempre. Bueno, hasta luego todos, que estén bien. Hugo,